Curso de Mariología. Caballeros de la Virgen. María en la voz de los papas. Salve María, bienvenidos a este curso de Mariología, un curso sobre Nuestra Señora. Hay tantas cosas para hablar sobre ella, tantas maravillas que Dios puso en su alma, en su corazón. Estamos aprovechando este mes de mayo en este canal de los Caballeros de la Virgen para hablar un poquito más sobre los dogmas marianos, los 4 dogmas marianos. Y hoy nos toca comentar, hablar, estudiar, pero estudiar con el corazón, no solamente con la mente, sino con el corazón. Estudiar sobre la perpetua virginidad de María Santísima. Ave María. Segundo día, virginidad perpetua. María fue virgen antes, durante y después del parto. Es un dogma de la Iglesia Católica que todos nosotros debemos creer y amar. Pero, ¿por qué? Es interesante que consideremos, que conozcamos esta afirmación. Pues hubo un monje hace muchos siglos que este monje estaba siendo tentado en no creer en la virginidad de María después del parto, porque su humana inteligencia no le daba para alcanzar. A nadie nos alcanza entender las verdades misteriosas de Dios. Ya que María fue virgen antes del parto, ya es un misterio que sobrepasa nuestro entendimiento, pero está en las Sagradas Escrituras. Que María fue virgen durante el parto, después del parto, ahí para él ya era demasiado. Y él en aquella duda buscó ayuda y su director espiritual le recomendó que fuera a buscar a un monje que vivía en una cueva, en unas montañas, lejos de todo bullicio, de todo ruido humano, un ermitaño. Pues entonces este religioso se dirige y cuando se acercaba a la gruta, el ermitaño sale de su gruta con un cayado y mirándole fijamente los ojos dijo: hermano, María fue virgen antes del parto, y golpea el cayado en el suelo. En este momento florece un lirio maravilloso. Hermano, María fue virgen durante el parto. Un segundo golpe, un segundo lirio. Hermano, María fue virgen después del parto. Otro golpe y un lirio más maravilloso aún. Un milagro. Y con este milagro, este religioso aprendió, sintió que realmente María es perpetuamente virgen. Después de eso, el ermitaño, sin decir palabra, se retiró a su gruta y siguió su vida de piedad. Pues nosotros también, hoy el Espíritu Santo va a golpear en nuestro corazón y debemos hacer con que en nuestro corazón florezcan 3 lirios. María fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. María, virgen y madre. ¿Es una contradicción, humanamente hablando? Claro que sí. Aquellas mujeres que tienen la alegría de ser madre no tienen la gloria de ser virgen. Y aquellas que se dedican y optan por ser vírgenes consagradas, tienen esta gloria, no tienen la alegría de ser madre. Son 2 valores femeninos, virginidad y maternidad. 2 valores extraordinarios, pero que son, humanamente hablando, incompatibles. Imposible conciliar esos 2 valores para los hombres. Para Dios sí, Él quiso tener una madre que fuera virgen. Ya en el libro del profeta Isaías, el capítulo 7, versículo 14,
cuando Dios envía al profeta Isaías para hablar con el rey Acaz. Y él, que estaba muy temeroso porque su territorio, Jerusalén, estaba en peligro por una coligación entre la tribu de Efraín con Asiria. Y en cierto momento, Dios envía a Isaías para decir que no tuviera miedo, que no temiera. Y Isaías dice: pide al Señor tu Dios que te haga ver una señal. Y Acaz dice: no pediré una señal ni tentaré a mi Señor. Y entonces Isaías, en nombre de Dios, vaticina: escucha, casa de Israel. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Una virgen concebirá. Prácticamente 7 siglos antes del nacimiento del Mesías, está dicho que una virgen concebiría. Es una profecía. Y lo que hay de más extraordinario es que una virgen conciba. Porque decir que una doncella concebirá, no hay nada de extraordinario. Está dentro de las leyes de la naturaleza que una doncella en su matrimonio pueda concebir. Muchos hoy día quieren cambiar el término virgen por doncella. Y no es así. La propia traducción Septuaginta, que fueron 70 sabios que tradujeron desde el hebreo al griego, ¿no? Ellos traducen el término partenos, o sea, virgen, ¿sí? Virgen, partenos, y no es doncella, como muchos creen. Pero vamos a entrar un poquito en los argumentos de conveniencia. ¿Por qué nuestro Señor quiso una madre virgen? San Bernardo tiene un pensamiento muy bonito. Él dice: para que un Dios se hiciera hombre, que ya es algo espectacular, un Dios que se hiciera hombre y naciera de una mujer, esa mujer solo podía ser virgen por la grandiosidad. Y para que una virgen pueda dar a luz a un hijo, que es algo inaudito, este hijo solo puede ser Dios. Son 2 milagros extraordinarios que se unen. El Verbo encarnado, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Las 3 personas coeternas. 3 personas nunca tuvieron un principio. Pero, ¿de dónde viene el origen? El origen no en el tiempo, sino el origen metafísico del Verbo encarnado, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios Padre, la persona del Padre, entendiéndose a sí mismo, o sea, entendiendo su propia divinidad por la vía intelectiva. Este entendimiento de su propia divinidad, de su persona, es tan fuerte que genera una persona. Y esta persona engendrada, generada por la vía intelectiva del Padre, se llama el Verbo encarnado, que es el entendimiento de Dios de sí mismo. Es una persona, es un entendimiento fecundo. El Padre y el Hijo mirándose y amándose coeternamente desde toda la eternidad. Este amor es tan fecundo que por la vía de voluntad, o sea, la vía del amor, procede una tercera persona que es el Espíritu Santo. Pero por lo tanto, Dios Hijo procede por vía intelectiva, es generado por el Padre. Y por lo tanto, el Verbo, teniendo como Padre a la primera persona de la Santísima Trinidad, no convenía que Él, el Hijo, encarnándose en el tiempo, tuviera otro Padre. Convenía que solo tuviera un Padre, Dios Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad. Convenía sí que tuviera una madre, porque Él se encarna en el tiempo, esta madre humana que da el ser a la naturaleza humana, que se une a la naturaleza divina en una sola persona,
que es la persona del Verbo encarnado, María da luz al Verbo encarnado en el tiempo, ¿sí? Por lo tanto tiene una madre humana, pero no convenía que tuviera un padre humano. Es Dios, Padre eterno. San José fue elegido por Dios para representar esa figura de paternidad al niño Jesús, al Verbo encarnado. Pero San José no tuvo ningún tipo de participación activa en la encarnación del Verbo. No, él es llamado el padre adoptivo del niño Jesús. Y es por eso que en el Evangelio de San Lucas, cuando el ángel Gabriel hace el anuncio a María de que era el plan que hubiera la encarnación, María Santísima, ya desposada con San José, dice: pero ¿cómo ocurrirá eso siendo que yo no conozco a varón? O sea, esta afirmación es una afirmación de virginidad, porque si ella, casada, se levanta el problema de que no conocía a varón, o sea, no conozco a varón significa tampoco quiero conocer. Ahí muestra la virginidad de ella. San Lucas, el capítulo 1, a partir del versículo 35, el ángel Gabriel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el Hijo que de ti nacerá será llamado Santo el Hijo de Dios. Por lo tanto, en este trecho del Evangelio está clarísimo que la concepción de María fue una concepción virginal, sin comercio, sin ningún tipo de contacto con varón. Y vemos también en el Evangelio de San Mateo algo maravilloso. San Mateo nos dice en el capítulo 1, versículo 22 y siguientes: todo lo cual se hizo en cumplimiento de lo que pronunció el Señor por boca del profeta Isaías, que dice: sabed que una virgen concebirá y tendrá un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Con esto, José, al despertarse, porque San José, vamos a ver un poquito después, estaba en una gran prueba. San José, al despertarse, hizo lo que le mandó el ángel y recibió a su esposa. Y viene el versículo 25. Y sin haberla conocido o tocado, virgen, dio a luz su hijo primogénito y le puso el nombre de Jesús. Aquí vemos la prueba incluso bíblica, escriturística, de que la concepción de María fue virgen. Y vemos algo muy bonito: el deseo de María de permanecer siempre virgen. Eso hoy día existe. ¿Cuántas vírgenes consagradas tenemos? Pero en el Antiguo Testamento no era tan común, tan normal. ¿Por qué? Porque las doncellas, ellas querían ser madres. ¿Por qué? Porque ellas conocían la promesa de que el Mesías vendría, y todas ellas guardaban un deseo de ser antepasadas, de ser ancestrales del Mesías, de estar en esta ascendencia del Mesías, del elegido. Pues, entonces todas ellas, por lo general, tenían sus hijos, y María no. Ella sintió el deseo de consagrar su virginidad a Dios, y ella quería al menos conocer a la madre del Mesías, como dice muchas tradiciones, y dice también Monseñor Juan en su libro María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres. Ella quería conocer a la madre del Mesías para ser la sierva de ella, la esclava de ella, servirla, para así poder tener el honor de ayudar al Mesías en algo.
pero ella ser ancestral del Mesías, ella no pensaba en eso. Y nos dice Monseñor Juan en su libro, ya mencionado, que el profeta Simeón, durante el tiempo en que ella permaneció en el templo, en que el profeta Simeón, viendo la preservación de María, cuando María tuvo la edad para salirse del templo, a los 15 años más o menos, el profeta Simeón estaba en la duda. ¿Quién sería el elegido para casarse con ella? Porque era una doncella tan alta, tan inocente, tan pura, que no podía ser cualquiera. No, debería de ser un hombre especial. Y como ella también descendía de la descendencia davídica, el profeta Simeón también pensó que quizás sería el principal descendiente, el heredero de la raíz davídica por excelencia, que era San José. Y por un milagro de los bastones, del cayado, floreció un lirio en el cayado de San José, entre varios cayados de varios pretendientes, y con eso Simeón reconoció la señal de Dios de que San José era el elegido para casarse con María. Ambos se casaron, pero ya en los primeros días del matrimonio, María Santísima reveló a San José de que ella había hecho un voto de virginidad. Y San José también se quedó muy consolado porque él también había hecho un voto de virginidad. Entonces ambos casados renunciaron a este derecho del uso del matrimonio como una ofrenda agradable a Dios. Se da el episodio de la anunciación del ángel Gabriel y de la encarnación, pero eso era un secreto entre Dios, el ángel y María. Y San José, como Dios no le había revelado, Nuestra Señora no se sintió en el derecho de explicarle lo que le había pasado. Viene la gran prueba de San José, una prueba terrible. Pero él, San José, no se sentía a altura de estar participando de este misterio grandiosísimo, aunque él no dudaba de la virginidad de Nuestra Señora. Él sabía que había un misterio divino, pero ¿por qué ella no le había contado? Seguramente porque él no era digno. Y ahí viene la prueba. ¿Qué estoy haciendo acá? Hay un misterio divino, que sé que es divino porque ella es íntegra, pero ella no me contó nada, por lo tanto yo estoy sobrando aquí. Por lo tanto yo no soy digno. Por lo tanto yo estoy molestando un plan de Dios. Mejor que yo me retire. Y ahí viene el trecho de San Mateo que acabamos de leer, que el ángel le dice que se quedara tranquilo, porque el fruto de las entrañas de la Virgen era algo divino y él daría el nombre al niño. O sea, él participaría de alguna manera, aunque no físicamente, de este misterio. Ya la prueba de San José estaba solucionada. Después, María Santísima había sido llamada a ser la segunda Eva, la madre de todos los vivientes en el orden de la gracia. Nosotros todos somos descendientes de Eva en el plan natural y María Santísima, la nueva Eva, es la madre de todos los vivientes en el orden espiritual. Y por lo tanto convenía que ella fuera madre físicamente solamente de uno, que es de Dios, y siendo madre de Dios, como que abrazaría toda la humanidad espiritualmente. Los santos teólogos que estudian la Sagrada Escritura reconocen en la zarza ardiente de Moisés, en el Sinaí, un arbusto que ardía en llamas, pero no se consumía, una figura de la perpetua virginidad de María. Porque la zarza ardía, o sea, estaba fecunda, pero no se consumía, o sea, símbolo de la virginidad que da a luz, pero no se consume, que permanece virgen. La zarza ardiente de Moisés. Muchos quisieron a lo largo de la historia atacar esta verdad
de la perpetua virginidad de María. Uno de ellos fue un tal de Joviniano, que en el siglo V había sido también un monje, bajo los cuidados de San Ambrosio en Milán. Y este Joviniano se entregó a una vida de placeres, de abandono de cualquier tipo de penitencia, y él se entregó a una vida de sensualidad. Y por lo tanto, él quiso disminuir el valor de la virginidad consagrada dentro de la Santa Iglesia. ¿Cómo hizo él? Empezó a atacar la verdad de que María había sido virgen durante el parto y después del parto. Antes no, porque él sabía que pruebas bíblicas existen más que suficientes. Y en el Sínodo de Milán, el año 393, esta herejía fue condenada. Y ya en el siglo IV, Joviniano falleció siglo V, pero ya estaba trabajando en su herejía desde el siglo IV. Se fabricó esta expresión oriunda de la creencia firme de los fieles, que María fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, o sea, siempre virgen. Hubo muchos santos que defendieron esta verdad. San Ambrosio, San Epifanio. Él añade al título de Theotokos, o sea, de Madre de Dios, el título de Aipartenos, o sea, siempre virgen. Aipartenos, siempre virgen, al título de Theotokos. Y fue en el concilio de Constantinopla, el año 553, que gloriosamente se definió el dogma de la virginidad perpetua de María. Ahí no era solamente una creencia popular de tradición, sino que hace parte de nuestro tesoro de la fe, depósito de la fe. Para ser católico hay que creer de corazón de que María fue virgen antes, durante y después del parto. Y en el canon sexto del concilio dice lo siguiente: si alguno llama a la Santa Gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, en sentido figurado y no en sentido propio, sea anatema, o sea excomulgado. De tal manera, el dogma de la virginidad de María es algo tan claro en las Sagradas Escrituras que los mismos herejiarcas protestantes, Lutero, Calvino, Zwinglio, ellos no tuvieron coraje, ellos que defienden de la sola escritura, o sea, solamente la Biblia, es algo tan claro que ellos mismos no tuvieron la osadía de atacar este dogma. Fue solamente después que los protestantes empezaron a atacar. Pero muchos protestantes hoy día dicen, pero está dicho en el Evangelio que los hermanos de Jesús, la palabra hermano en el lenguaje bíblico es una palabra que se aplica a los parientes en general. Incluso Abraham, cuando baja a Egipto, Abraham se había casado con su prima y Abraham dice mi hermana, o sea, no era hermana, era prima, pero es un lenguaje bíblico. Hoy día nosotros mismos en los templos y los propios protestantes dicen hermanos. Hermanos no significa que los 500, 600 miembros o personas que están en el templo, en la iglesia, sean todos hermanos de sangre. No, significan que tienen como que un parentesco espiritual. Es un término muy amplio. Así también, el término hermanos se aplicaba a los tíos, a los primos de nuestro Señor Jesucristo. Y también está dicho en el Evangelio que María dio a luz a su hijo primogénito. Y muchos ven en este término primogénito, ¿sí?, la insinuación de que María tuvo hijos carnales después. No, todo hijo único es un hijo primogénito. Primogénito es que nació por primero. Todo hijo único es hijo primogénito, pero no todo primogénito es hijo único. Entonces, ¿por qué el evangelista quiso poner el hijo primogénito? ¿Por qué no puso hijo único de una vez?
Y San Alfonso María de Ligorio dice algo bellísimo. Nuestro Señor Jesucristo fue hijo primogénito en el orden carnal, para indicar que María tendría otros hijos en el orden espiritual, que somos todos nosotros, que es usted, que soy yo, que somos todos aquellos que creemos en su virginidad. Jesús es el Hijo único, carnalmente, primogénito en el orden espiritual, y nosotros somos los otros hijos de María en el orden espiritual, en el orden de la gracia. Amemos este dogma, amemos a la Virgen María. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Salve María. Te esperamos mañana en Inmaculada Concepción, serie de formación. María en la voz de los papas. Dogmas marianos. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.